Muy buenas tardes, muy buenas tardes. El Señor te bendiga muchísimo más, aleluya. Y estamos por aquí, la gloria sea para el Señor, para continuar con nuestro estudio de la palabra. Y seguimos ahora con el libro profético menor, Amós, el profeta Amós, aleluya. Un libro bien interesante, cortito también. Pero del que sé que el Señor tiene mucho, mucho que decirnos. Amén. Pero vamos a iniciar nuestra lectura de la palabra. Amén. Pero no sin antes ponernos en las manos del Señor para que sea el Padre haciendo la obra conforme su deseo y voluntad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, oramos para que en esta hora, Padre, seas tú, Señor, ministrando a cada vida, Dios mío, Señor, que tengamos el privilegio de alcanzar a través, Señor, de este trabajo que estamos haciendo para ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, oro, Padre, para que así como tú abriste el entendimiento de tus discípulos, Señor, en aquel entonces, antes de tu partida, Padre, que asimismo tú abras el de nosotros, Señor, para que podamos entender las escrituras, para que podamos recibir el mensaje. Padre, ayúdanos, Señor, a no ser solamente oidores de tu palabra, sino más bien hacedores de la misma. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a ser llenos de tu Santo Espíritu, Señor, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, danos amor por la palabra, por la oración, por la búsqueda. Señor, pon en nosotros esa hambre y ese deseo, esa sed, Señor, de saber de ti, de estar en contacto contigo. Señor, ayúdanos a querer ese deseo, Padre Santo, de tener una relación contigo, a no solamente buscar los beneficios, a no solamente querer buscar tus manos, Señor, sino, Padre Santo, todo lo que eres tú, Padre Santo. Es decir, a no solamente buscar lo que tú nos puedes dar, Señor, sino a tener un deseo auténtico y verdadero de intimar y de tener una relación duradera hasta que tú vengas o nos mandes a buscar. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen? Amén. Amén, 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 amén. Qué bueno es el Señor, aleluya. Y bien, como dijimos hace un momento, vamos a estar leyendo el libro profético menor Amós. Y nos vamos a dar cuenta de cómo a lo largo de este libro vamos a ver que las palabras de Amós son realmente la palabra del Señor. Por ejemplo, en Amós, lo vamos a ver en Amós capítulo 1, verso 3, verso 6, luego más adelante en el capítulo 3, verso 1, verso 11, en el capítulo 5, verso 1, en el capítulo, verso 1 y verso 4, en el capítulo 9, versos del 11 al 15. Ahora bien, algo muy interesante y fascinante con el tema del profeta Amós es que el varón de Dios no perdió su personalidad al momento de él transmitir el mensaje de Dios. Y esto es verdadero, y esto es verdaderamente lo que constituye, o en parte lo que constituye el milagro de la inspiración. El Señor usa personas comunes para propósitos únicos, para propósitos exclusivos. La palabra pastor en el libro de Amos, en el capítulo 1, verso 1, no es la habitual para quien cuida ovejas, sino que significa el criador de ovejas. De la misma manera que aparece en Reyes, en Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 4. ¿Y qué podemos sacar de aquí? Que esto nos muestra que el Señor elige a quien Él quiere y que Él no depende de preparación humana, ni de elección, ni mucho menos de elección personal. Es decir, que solamente el Señor pudo hacer de Amós lo que Él llegó a hacer. Ahora bien, ¿de dónde era el profeta Amós? Bueno, según la misma palabra, Amós era de Tecoa, una ciudad localizada, que estuvo localizada a unos 19 kilómetros al sur de Jerusalén. El texto sagrado expresa, vio estas cosas. Y esa palabra se usa para describir, preste atención que esto es importante, para describir la percepción espiritual que el Señor le da al profeta. Esto lo vemos también en Isaías capítulo 1, verso 1 y en Habacuc capítulo 1, verso 1. ¿Qué significa esto? Que no siempre ah, el Señor nos da, digamos, una visión per se, pero lo que puede pasar es que se nos dé la capacidad de ver la verdad, de ver los hechos tal cual son.
Y aquí podemos observar también una especie de combinación de lo que es revelación e inspiración. El Señor da la verdad, pero el Señor no solamente te va a dar la verdad, Él también te va a dar la capacidad de entenderla, presta atención, y también de comunicarla, como lo hizo con el profeta Amós. Aleluya, 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 aleluya. So, este profeta, también queremos agregar que Amós era un hombre común, una persona a la que podemos decir algo así como un campesino que estaba dedicado a lo que era la ganadería y la agricultura. Él mismo hablando, él aclara que no era profeta profesional, para que decirlo de esta manera, sino que el caballero lo que era, era un criador de ovejas y un boyero, lo cual nos deja saber que el hombre cuidaba diferentes tipos de animales. La palabra también habla de que Amós trabajaba con sicomoros, lo cual era una tarea manual, y en lo que pude estar investigando, esto lo que quería decir era que él raspaba los frutos para que maduraran. Aleluya. Ah, como ya les dije hace un momento, él venía de Tecoa, un pueblecito rural a unos 19 kilómetros al sur de Jerusalén. Y el hombre estaba acostumbrado al trabajo duro. Aquí una vez más se pone de manifiesto que el Señor, yo sé que usted ha escuchado esto antes, pues mire, escúchelo de nuevo. Ah, el Señor no llama gente vaga, mi hermano. Mire, a todo el que Dios llamó estaba haciendo algo. Ah, así que ya usted sabe, ubíquese, ubíquese. Pero nada, una vez más, tenga en cuenta que el Señor puede llamar personas sencillas para llevar un mensaje poderoso y extraordinario. Personas que para el mundo y que verdaderamente no tengan lo que se requiere, no tengan lo que se necesita. Pero usted sabe cuál es el detalle en el asunto, que cuando Dios manda, Él respalda. Van a haber tareas, van a haber cosas que se te van a encomendar, para los cuales ciertísimamente, mira, tú no estás calificado ni tienes lo que se necesita. Pero ten paz y asume el desafío. ¿Sabes por qué? El Señor está hablando a alguien ahora. ¿Sabes por qué? Porque a quien el Señor manda, Él lo respalda. Y vas a, siento a Dios aquí. Y vas a darte cuenta de que en ti hay habilidades y hay destrezas y hay cosas que ni siquiera tú mismo sabías que estaban ahí. Pero a raíz de decirle que sí al Señor y de poner tus manos en algo para lo que probablemente no tienes ninguna suerte de experiencia, ahora cosas van a empezar a fluir de ti. Y no solamente las que están ahí escondiditas, sino otras que el Espíritu del Señor te va a otorgar para que puedas seguir continuando con la asignación que ha sido puesta en tus manos. Por eso, mira, no te atemorices y avanza ah, con valentía. Que una vez más, así como el profeta Amós, óyeme, Amós era una persona que lo que bregaba era con animalitos y con plantas. Era un ganadero y un agricultor. Ese señor no sabía nada de profecía, ni muchísimo menos. Y venir y que hablarle a un rey, aleluya. Sin embargo, el Señor lo unge, lo llama, lo saca. eh, y ahí está el hombre trabajando en la oficina profética. Y con un mensaje, como te dije hace un momento, extraordinario de parte de Dios. Amos fue llamado en tiempos de una prosperidad. Es bueno también que resaltemos esta parte, que Amos fue llamado en tiempos de una gran prosperidad en el pueblo del norte, es decir, Israel, pero también a Judá, bajo los reinados de nada más y nada menos que de Usías y Jeroboam II. Y su mensaje fue un llamado al arrepentimiento en medio de la abundancia. Y esto sí es serio, porque cuando uno está en buenas, así como decimos en mi país, mire, la gente como que a veces no quiere escuchar mucho de Dios, mi hermano, ¿no? Para que usted sepa. Entonces, en medio de toda esa abundancia, de todo ese florecer, se estaban dando muchísimas cosas negativas que desagradaban al Señor. Y por eso se levanta Amós para llamarle la atención a las malicias y a las pocas vergüenzas en las que estaba envuelto el pueblo de Dios en ese entonces. Pero mire, ya vamos a dejar el preámbulo y la introducción para este libro que yo sé que el Señor nos va a hablar de manera poderosa y extraordinaria. Amén. So vamos a leer y vamos a estar usando nuestra amada Reina Valera. No se haga que usted también la quiere muchísimo, usted también la ama, no se haga, no se ponga serio ahí, por Dios, quíteme esa cara de limón agrio, que ya hoy es domingo. Yo sé que mañana es lunes, pero estése quieto, estése quieto. Nada,
Dios te bendiga muchísimo y nada, vamos a proceder con la lectura ah, de la palabra, una vez más, Reina Valera, 1960, Amós capítulo 1. Y leemos honrando a nuestro hermoso Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así, juicio contra las naciones vecinas. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto, dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová. Por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Benadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet Edem, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Aleluya. Prenderé fuego en el muro de Gaza, prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernantes de Ascalón. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Y volveré mi mano contra Ecrón. Aleluya, contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Aleluya. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados, aleluya, de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, aleluya. No revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová. Por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bósara. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá cautivo, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, como ya hablamos hace un momento, ya les dijimos que Amós era un pequeño campesino, criador de ovejas y cultivador de sicomoros, originario de Tecoa, un pequeño pueblecito rural al sur de Jerusalén. Amos no era un profeta, vamos a decir, de cuna, hijo de profetas, ni muchísimo menos, algo así a lo que podríamos llamar un profeta profesional. Pero sin embargo, el Señor lo llama para llevar un mensaje poderoso en tiempos de prosperidad extrema bajo los reinados de Usías, ah, de Judá y Jeroboam II allá en Israel. Este capítulo 1, como acabamos de ver, inicia mostrando que las palabras de Amós, ya lo dijimos al principio, son en realidad palabras del Señor. ¿Qué significa esto? Ah,
O más bien, ¿qué nos enseña esta porción? Que el Señor puede usar personas comunes. ¿Para qué? Para cumplir propósitos extraordinarios. Aquí también se narra en este capítulo 1 un evento clave y fue un asunto de un gran terremoto. Lo vimos ahí en Amos capítulo 1, verso 1, lo cual ha sido confirmado arqueológicamente. Y esto validó el mensaje profético en aquel entonces. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí vemos que este capítulo 1 también habla, los versículos del 3 al 15, el juicio en contra de las naciones vecinas. A Damasco, ¿por qué se le estaba juzgando? Crueldad en la guerra. Gaza, los versos del 6 al 7, tráfico de esclavos. Tiro, versos del 9 al 10 eran unos traicioneros, traición de pactos. Edom, verso, ay Dios mío, yo siento a Dios ya. Edom, versos del 11 al 12, odio perpetuo. Amón, versos del 13 al 15, crueldad contra de los inocentes. Aleluya. Aquí vemos una frase clave que se repite. Por 3 pecados y por el cuarto, no revocaré su castigo. ¿Qué estamos viendo aquí? Ay, el Señor es paciente, pero la justicia llega. Hay gente que no le gusta que le hablen de eso, pero en la realidad, aunque le voy a decir algo, y esta es una pequeña recomendación con toda humildad, y este es un clamor que no debe salir de su boca. Siempre órele al Señor que la misericordia de Dios prevalezca ante el juicio. Prevalezca ante el juicio. Amén. Bien, seguimos avanzando. En términos de lo que es, por ejemplo, de lo que podríamos decir una aplicación práctica para este primer capítulo que acabamos de leer de Amos, lo primero que le puedo decir es que el Señor ve la injusticia en el mundo y eventualmente Él va a actuar. A veces uno puede ver las cosas que está pasando y tantas cuestiones y uno puede creer, pero ah, ¿dónde está el Señor y qué es lo que está pasando? No es así. Ah, déjame poner algo por aquí. Okay. No es así. Eventualmente la justicia de Dios se va a hacer ah, visible. So, uno de los mensajes centrales podemos decir aquí en Amós 1 es que el Señor no es indiferente ante la injusticia. El Señor anuncia el juicio sobre esas naciones vecinas de Israel por los pecados. ¿Cuáles son los pecados? Lo dijimos hace un momento. Crueldad en la guerra, tráfico de esclavos, traición de pactos, violencia contra los inocentes. Y esto nos muestra unas cuantas verdades. Lo primero, el Señor lo observa todo. Mi hermano, mire, le voy a decir una cosa. Nada escapa de la mirada de Dios. El Señor todo lo ve. Todo lo que ocurre en cada nación del mundo, en cada ciudad y sobre todo en cada corazón. El Señor no está ajeno a la desgracia, al dolor, al sufrimiento. Tenga por seguro de que eventualmente algo Él va a hacer. Y me viene a la mente lo que dice Proverbios capítulo 15. Ah, sí, por ahí. Y dice así, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Otra verdad también que te puedo decir que podemos extraer de aquí, de este, solamente de este primer capítulo de Amós, es que el Señor es justo y paciente, pero no indiferente. ¿Dónde lo vemos? La frase repetida en Amós, por 3 pecados y por el cuarto, no revocaré su castigo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que el Señor le está dando oportunidad a esa gente para que se arrepienta. Y así el Señor lo hace con nosotros. Muchísimas veces nosotros andamos en pecados, andamos en cosas que no vienen al caso, mi hermano, mire, y el Señor te da tiempo y me da tiempo y nos da tiempo y tiempo y tiempo. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos, pero va a llegar el momento en que el Señor va a actuar y en que la justicia de Dios va a ser sencillamente, ah, ah, no sé, no me viene como, digamos, quizá implacable bueno, sí, vamos a usar esa palabra. Amén. So, pero antes de que el juicio llegue, antes de que el problema se complique, y lo que sería quizás
también importante señalar, antes de que el diablo nos exponga y nos haga o nos convierta en el reír del infierno, mi hermano, la advertencia llega. El Señor habla. El Señor trata con nosotros antes, como dicen por ahí, de que la sangre llegue al río. Desafortunadamente muchas personas tienen su visión muy particular con respecto al pecado, mi hermano, pero la verdad del asunto es que el pecado a Dios le desagrada y es algo de lo que usted y yo debemos mantenernos alejados. Claro, contamos con la gracia y no podemos andar bajo ese espíritu de condenación, pero la verdad del asunto es que mientras más lejos nos mantengamos de situaciones que nos pongan en peligro y que puedan poner entredicho nuestra integridad moral, ah, yo creo que sería lo más saludable y lo más sabio también para nosotros. Entre tanto, debemos entender que la paciencia de Dios no significa aprobación. Vamos, ¿dónde está la gente que está en esto? Escuchate, paciencia de Dios no significa aprobación. Amén. El juicio puede tardar, ah, la disciplina del Señor puede tardar, pero el asunto va a ser seguro. Amén. Lo más sano, lo más sabio es arrepentirse. No para evitar consecuencias, porque ya lo hemos dicho en muchísimas otras ocasiones, las consecuencias de nuestras acciones desafortunadamente son irrefragables, pero no es lo mismo ah, afrontar eso solos, aún envueltos en las inmundicias y en las maldades y en el pecado, que ya en una posición de redimidos, en una posición de rescatados, en una posición ahora de una nueva identidad y de ser nueva criatura y de ser hijos de Dios. Aleluya. Otra cosa también que podemos ver aquí en el libro de Amós, mi hermano, mire, el Señor juzga la injusticia social y moral. Pecados mencionados en Amós 1, como violencia, crueldad, esclavitud, traición, mi hermano. Hoy nosotros vemos esas cosas, injusticias similares a todo lo largo y ancho. Corrupción, explotación, violencia, paz. Dios sigue siendo el mismo. Aleluya. Entonces, otra cosa, el juicio de Dios es algo que no es solamente para Israel, el juicio de Dios es universal, eso es para todas las naciones. Me encanta lo que dice el Salmo 9, versos del 7 al 8. Jehová juzgará al mundo con justicia, alabanza. Y y bien, seguimos avanzando. Otra cosa también que te quiero resaltar es que la prosperidad no es aprobación, no es señal de aprobación divina. Téngase cuidado con eso, que muchas veces vemos personas con muchas cuestiones de carácter material y creemos que Dios está ahí. Dios bendice con cosas materiales, claro que sí, que el Señor lo hace, está en la Biblia, está en la Biblia, por Dios. Pero no se crea usted que la prosperidad, que la riqueza económica es señal de aprobación divina. Podemos ver gente con muchísimas cosas y Dios no estar en medio del asunto. Y ya por último, les tengo una preguntita. ¿Estamos o estás viviendo confiados en nuestra propia comodidad e ignorando la santidad? Aleluya, aleluya. Pregunta para que reflexiones. Y ya para concluir, te puedo decir que Amós capítulo 1, nos recuerda que el Señor gobierna sobre todas las naciones de la tierra y que la justicia de Dios es inevitable. También Amós era un hombre muy sencillo, sin embargo el Señor lo usó para anunciar un mensaje que aún sigue vigente. El pecado trae consecuencias. Y la única esperanza está en volvernos al Señor. Amén. Nada, lo dejamos hasta aquí. Eso está súper interesante. Wow, me encantó esa parte, Dios mío, de los pecados, de los cuales, por los cuales es que el Señor, Dios mío, Padre Santo, crueldad en la guerra, tráfico de esclavos, traición de pactos, odio perpetuo, crueldad contra los inocentes. Uf, bendito Dios. Eso como que
Bendito santo, tú eres Señor, como que me resonó en mi espíritu. Bendito Dios, aleluya. Pero nada, lo vamos a dejar hasta aquí, vamos a orar. Aleluya. Santo es el Señor, bendito sea tu nombre. Ah, y ya para entregar y seguimos quizás mañana, no sé, no estoy segura, pero seguimos avanzando. Amén. Ya el año está casi terminando. Ah, le encomendamos al Señor lo que queda de este año y también el 2026 que está a punto ya de iniciar. Amén. Casi ya. Falta poco. Falta poco. Bien, oramos. Padre, gracias. Señor, aleluya. Espíritu Santo, Dios mío, Señor, tú eres maravilloso, Padre. Señor, te pedimos en esta noche, Señor, en esta, bueno, tarde ya, casi noche, Señor, que seas tú teniendo misericordia de las naciones de la tierra. Padre, que seas tú teniendo misericordia, Señor, y seguimos rogando, Padre Santo, de que la misericordia prevalezca ante el juicio. Señor, que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Padre, provocando que el corazón del hombre se vuelva hacia ti en arrepentimiento genuino. Señor, en que tú obres una metanoia, Dios mío, de la mente del ser humano. Padre, que haya un arrepentimiento verdadero que produzca frutos, Señor, aleluya. Padre, ayúdanos, Señor, Padre Santo, a ser diferentes, Dios mío, Señor. Padre, tú hablabas a tu pueblo en aquel entonces, Señor. Hablabas también a todas esas naciones vecinas del pueblo de Israel, Señor, a las cuales tú acusabas, Dios mío, de cosas tan horribles. Y el punto aquí es que la acusación que tú haces, Señor, no es acusación, no son acusaciones basadas en hechos ficticios ni en suposiciones, sino en cosas verídicas, cosas tangibles, cosas palpables, Señor. Ah, los hechos estaban ahí, Padre Santo. Los hechos de esas naciones, Padre Santo, hablaban de su culpabilidad, Dios mío. Pecados tan horribles, Señor, Dios mío, Padre Santo, como es el tráfico de esclavos, Señor, y la crueldad en la guerra, el odio perpetuo, Señor, la crueldad contra los inocentes, Dios mío, Señor, traición de pactos. Cuántos pecados horribles, Padre Santo, aleluya. Pero te damos gracias, Padre, que aún en medio de todo, tú eres paciente, Señor. Porque tu palabra dice que no es tu deseo, Señor, que las personas se pierdan, Señor Padre, sino que procedamos a un arrepentimiento y uno verdadero. So te damos gracias, Señor, y te rogamos que seas tú tratando con cada uno de nosotros, Señor, para que podamos experimentar ese arrepentimiento verdadero. Señor, que seas tú visitando esos gobernantes, Padre Santo, esas personas en eminencia. Señor, que cometen tantos actos atroces, Señor. Algunos lo hacen a escondidas, Padre Santo, pero escondidas del ojo humano, Señor, pero no del ojo divino, que es el tuyo, Padre Dios, que así como dice Proverbios, Señor 15, aleluya, que tus ojos están, Señor, sobre toda la tierra y que tú ves al que es bueno y ves también al que es malo, Señor. So te damos gracias en esta noche, Padre. Bendecimos tu nombre en gran manera y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Amén y amén. Y nada, lo dejamos hasta aquí. Te bendigo, que la paz, la gracia, la misericordia, la bendición, la protección de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y con toda tu casa. Amén. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bye bye.